Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Clara Morera, Wendy Cibaja y Mauricio Orozco en los controles le damos la bienvenida a un programa más. Siempre siguiendo todos los protocolos, el uso del alcohol gel, la desinfectación, en el caso de nosotros el uso de careta y nuestra invitada sin careta para que el mensaje pueda llegar mejor a cada uno de ustedes. Los invitamos a compartir desde ya el programa con sus familiares, amigos, vecinos. Hoy, 7 de abril del 2021, con el tema La fortaleza del trabajo de las redes de intervención mediante la red contra la violencia intrafamiliar, con el objetivo de darles a conocer a todos ustedes la existencia y el medio de operación de la red contra la violencia en la zona norte. Y con una invitada de lujo. Clara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y como siempre aquí verás, nos damos el lujo de tener personas muy capacitadas en el tema y que tienen un gran mensaje. Y hoy luchando porque sea una vida más equitativa entre la familia, en toda la familia, ¿verdad? No estamos hablando de hombres y mujeres, ni de niños ni de adultos, sino que se busca que todas las personas tengan ese derecho de vivir en paz y sin violencia. Así es. Y permítanme invitarlos y presentarles a nuestra invitada. Ella es Laura Vázquez Brenes, es máster en psicología, coordinadora programática del Centro Cívico por la Paz de Aguasarcas de San Carlos del Ministerio de Justicia y Paz. 20 años de experiencia en procesos socioeducativos con todo tipo de población, atención clínica. Profesora de la Universidad de Costa Rica, desarrollo de programas para la prevención de la violencia y la promoción de convivencia de paz, certificada en procesos de mediación y resolución alterna de conflictos. Laura, muy buenas tardes y bienvenida a Vivir para Existir. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación. Hasta que me cansé de oír todo eso, yo en qué momento estudio no tanto, qué pereza. No, qué dicha, porque, y qué bueno tenerla aquí también en San Carlos, porque el aporte que está brindando a la comunidad es sumamente valioso. No, yo feliz, San Carlos me recibió con los brazos abiertos y el calor de la gente es lindísimo. Y yo soy de San Ramón, originaria, pero la forma en como la gente lo trata aquí lo hace sentir en casa. Bueno, y es que hoy Laura, aparte de conocerla un poquito, ¿verdad? Como dice ella, no es de acá de San Carlos, pero San Carlos la recibió y aquí se quedó, ¿verdad? También nos va a contar porque la red contra la violencia en la zona norte pues está formada por un montón de instituciones. Es más, estábamos hablando fuera de cámaras que la lista es tan larga, ¿verdad? Que es increíble, ¿verdad? La cantidad de instituciones que realmente trabajan en conjunto. Bueno, las redes interinstitucionales nacen del hecho de la existencia de objetivos en común. En efecto, para describir mejor, son formas de cooperación entre distintas entidades con fines específicos, espacios de participación con el fin de generar acciones que respondan a problemas psicosociales. Y tal vez se escucha como muy grande, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Y toda la función, el objetivo que tiene esta red. Y por eso hoy hemos querido traer este tema para conocer, porque son redes que trabajan día a día. Son muchas instituciones, muchos profesionales, muchas personas que están día a día trabajando por las comunidades y que a veces la comunidad desconoce también que existe, ¿verdad? Una red. Entonces, qué importante iniciar por ahí. Y sí, y qué importante, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos redes, cuando hablamos de redes nos imaginamos a veces hasta la parte tecnológica, ¿verdad? No necesariamente un grupo de personas, ¿verdad? Que se unen para trabajar en un bien común. Y también cuando hablamos de problemáticas psicosociales, tal vez una persona está sufriendo algo y desconoce que está dentro de esa situación que violenta su vida. Pero bueno, más adelante vamos a ampliar sobre qué es una problemática psicosocial. En San Carlos existe la Red contra la Violencia Intrafamiliar y está conformada por una cantidad de instituciones que trabajan con un fin en común. ¿Cuándo nace la Red contra la Violencia Intrafamiliar en la zona norte y qué instituciones la conforman?
Bueno, las instituciones, ¿verdad? Como decíamos, yo hasta un forro traía, porque digo, no me las voy a aprender, son un montón. Está el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Justicia, CONABDIS, IAFA, INAMU, es tantísima la gente que está ahí que porfa, si no dije a alguien no se me resienta, pero de verdad ya la memoria no me da para tanto. Pero somos todas estas instituciones que nacemos del Estado costarricense y que nos unimos para hacer estos esfuerzos más contundentes y que lleguen a todas las personas. En el año 98 aproximadamente nace este decreto, y no es que nace la Red de Prevención de Violencia de San Carlos, nace a nivel nacional, o sea, en todas las localidades debe existir una de estas redes, y está conformada por un montón de profesionales haciendo un esfuerzo o un trabajo de hormiga que muchas veces, como dicen ustedes, la gente no lo logra visualizar porque de repente no estamos como tocando en las puertas, pero sí estamos ahí generando las posibilidades de hacer cambio. Y lo bonito es este concepto de red donde todos estamos agarrados, pero siempre puede llegar un eslabón más y siempre vamos a sostener. Entonces es este esfuerzo por maximizar los recursos, porque antes trabajábamos como en islas, ¿verdad? Entonces el INAMU hacía una cosa, la Caja hacía otra, y a veces había una persona consultando hasta en 3 instituciones distintas y todas haciendo esfuerzos diferentes, y al estar todos juntos y al poder comunicarnos, pues logramos que la atención sea más rápida, más efectiva, más ágil, y que además tenga esta visión multifactorial, porque no es lo mismo ver la violencia desde el Ministerio de Educación que desde la Caja Costarricense de Seguro Social, que desde el Ministerio de Justicia, que desde la CONABDIS, o sea, todo lo vamos a ver con una perspectiva distinta, y es súper nutritivo poder compartir con los profesionales que aportamos cosas diferentes para avanzar. No, y esa es la importancia, de verdad, y sobre todo la agilidad de atender una situación de forma eficiente, ¿verdad? Y que la persona pueda recibir en una sola institución, bueno, en una sola organización, todos los recursos y trabajar, como usted lo menciona, en ese bien común. Exacto, pues sabes que yo aquí hago eco de esa frase que dice que la argolla somos todos, ¿verdad? Sí. Porque cuando estamos trabajando en red es tan bonito, por ejemplo, ustedes lo viven porque estamos ahí, estamos en un chat y yo digo, hey gente, me llegó tal caso, ¿qué hago? Y me responde la de la Caja y me responde la del PAN y me responde, entonces no es que la ayuda llegó al que tuvo influencias o al que fue importante o al que se movió, no. La ayuda le llegó a la persona que contactó la red y nosotros hicimos aquella argollota para que no se nos salga y poder contener a las personas. Bueno, muy valioso el trabajo en red y que también las personas puedan acercarse, ¿verdad? A presentar sus situaciones, ¿verdad? A comunicarlas a las instituciones para que se les pueda dar el abordaje adecuado. ¿Qué profesionales trabajan en conjunto en la red para el logro de objetivos anuales? Porque, bueno, en toda institución siempre hay un plan anual, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo funciona esta red? Tenemos tanta gente tan buena, ¿verdad? Tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos profesores, orientadores, maestros, policías, tenemos personas que nos mandan en representación de la comunidad, porque la gente de la comunidad también puede involucrarse. Tenemos antropólogos, tenemos planificadores, tenemos, o sea, es una cantidad de expertise la que tenemos en una red, que igual si dejé a uno por fuera, por favor me perdonen, pero es un montón de profesionales trabajando en conjunto. Tenemos abogados también, tenemos enfermeras, tenemos de todo, entonces ahí es donde podemos abordarlo desde diferentes aristas. Sí, porque se va a visualizar la situación que vive esta familia, esta persona, desde muchos puntos de vista. Entonces ahí es la riqueza, ¿verdad? Y es que tal vez para recalcar, ¿verdad? Como bien lo decía Laura, la importancia es que no se atiende un caso solo desde un punto de vista, una perspectiva, ¿verdad? Sino desde varios aristas, ¿verdad? Porque con toda esa gama de profesionales en una misma red, porque inclusive uno como profesional, por ejemplo, yo en mi centro educativo, pues a veces tengo dudas o ocupo asesoría o alguna duda por ahí y uno acude a las compañeras, y hasta ¿verdad? Referir, ¿verdad? Exactamente, entonces qué rico el poder trabajar así para atender y dar seguimiento a un caso de la mejor manera. Y somos seres integrales, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos que nos aborden desde un montón de lugares al mismo tiempo. Entonces tal vez nos llega una persona poniéndonos una denuncia porque en ese momento sí, lo que necesita es protección,
Pero como estamos todos involucrados, ok, se le dio la protección, pero también se le dio la atención médica, pero también se le dio asesoría legal. Y también me llamaron a mí, que estoy en el centro cívico, que tenemos un montón de ofertas de cursos y le decimos, venga a clases de teatro, o venga a clases de música, o venga a clases de cerámica. Trate de distraerse, trate de conocer otras personas. Aquí le vamos a dar un espacio distinto, porque no se trata de nada más a la gente o darle el plato de comida o quitarle a la persona que la está usando. No, se trata de que somos seres humanos que necesitamos de un montón de cosas para crecer, y el hecho de que todas las instituciones estemos ahí nos permite hacerlo al mismo tiempo. Y brindar esa oportunidad de una nueva vida, de mejorar la calidad de vida, a veces hasta de forma inmediata, ¿verdad? Que se va a ir construyendo a mediano plazo y a largo plazo, pero para que la persona que sale de una situación de violencia vea que hay un horizonte diferente, que no solamente lo que le ha tocado vivir es la realidad, porque mucha gente cree que el mundo es así y no ha tenido la oportunidad de darse cuenta que puede crecer, que tiene otras habilidades y desarrollar. Y también dar la oportunidad de crecer, ¿verdad? Porque, como dice Laura, por medio del centro cívico, bueno, capacitaciones, cursos y demás, que tal vez antes no tenían el acceso, ¿verdad? Por desconocimiento. Aquí un llamado desde ahorita, ¿verdad? Porque a veces cuando escuchamos de un tema, bueno, no me está pasando a mí, pero resulta que le está pasando al vecino o a un familiar. Entonces es importante conocer, porque con propiedad puedo aconsejar para que esa persona también busque esa ayuda. Y qué importante, porque bueno, podemos aquí recalcar la solidaridad. La violencia es problema solamente de la persona que lo está viviendo. No, la violencia es problema de todos, ¿verdad? Y por eso yo soy una enamorada de la prevención, porque creo que desde ahí es donde podemos realmente hacer el cambio. La persona que ha estado involucrada en una situación de violencia ya ha sido dañada. Si yo logro prevenir, logro crear un ser humano sin temores, sin complejos, sin un montón de cosas. No es que la persona que ya estuvo involucrada no se pueda recuperar, evidentemente sí, pero la violencia se da en tantísimos ámbitos, y es que es lo que vos decís, Wendy, a veces no soy yo, pero a veces puede ser el que tengo a la par, porque somos así, es muy difícil vernos a nosotros mismos, y a veces es más fácil el que está afuera decir, mira, esta situación está sucediendo, ¿cómo ayudo? Y también para uno mismo, a veces creemos que la violencia es un fenómeno de clase socioeconómica, de baja educación, eso no es así. Eso no es así, y yo lo puedo decir incluso con toda propiedad, y no me da pena decirlo, y si a alguien que nos está viendo le sirve como testimonio, yo he estado involucrada en situaciones de violencia. Y entonces la gente, cuando yo le digo eso, me dice, ¿cómo? Sí, yo he estado involucrada en situaciones de violencia, y yo pasé por una familia súper funcional, unos papás maravillosos, una educación universitaria, tengo experiencia profesional, he trabajado con hombres y mujeres víctimas de violencia, y yo también he estado en situaciones de violencia, y situaciones graves que en el momento no lo veo hasta después. Entonces es entender que yo mismo puedo estar en una situación de violencia y no lo estoy entendiendo porque lo normalizamos, porque nos parece que es que eso es lo común, es que así habla, o es que así se comporta, o es que es una persona explosiva, lo justifico o la justifico, es que así fue como le criaron, es que eso fue lo que tuvo, y lo justificamos, lo vivimos y lo repetimos. Y es que, Laura, bueno, en algunos otros temas que hemos trabajado en programas anteriores, caemos en eso, ¿verdad? Que se llegan a normalizar ciertas conductas que somos conscientes que nos están afectando, que están afectando a los demás, pero como es normal, lo dejamos pasar. Hasta un estilo de crianza. Pero lo maravilloso de la prevención, pese a que una persona pueda estar inmersa en un proceso de violencia, siempre se puede prevenir algo, siempre se puede salir adelante. Entonces, bueno, porque si alguien está pensando, ay, ¿qué se me va a prevenir a mí porque ya yo estoy en esa situación de violencia? No lo crea, se va a prevenir que eso se siga dando, se le va a dar la oportunidad de salir adelante. Y la vida, sí, es que, ¿cómo nos cuesta entender? Que es tan frágil también. Que es muy frágil, o sea, y que la violencia lo que desemboca es en muerte. O sea, nos cuesta tanto entender que yo puedo morir por violencia. Es tan complicado para nosotros hacer ese nexo. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que son violentas a nuestro alrededor son las personas que amamos. Y entonces uno dice, no, es que me ama, o es que lo amo, o es que nos amamos, y esta persona solo quiere lo mejor para mí. Y es
también entender eso. Las personas que actúan de manera violenta no necesariamente son malas personas. Han sido personas que no han tenido la oportunidad de educar sus emociones, de conocerse a sí mismos, de entender la vida desde otra perspectiva, y lo que están haciendo es reaccionando. Yo no manejo la estadística porque no estoy en ese campo, pero yo estoy segura que un porcentaje altísimo de las personas que ejercen violencia lo han hecho en un momento de ira. Que si hubieran estado calmadas, que si hubieran pensado que si lo demás, tal vez no lo hubieran cometido. No son todas, estamos claros, que hay gente que lo planea, que hay gente que, ¿verdad?, que lleva a cabo sus cosas con todo el dolo, pero no es la misma situación. Entonces aquí es donde yo digo, si prevenimos, es que si educamos, es que si logramos de verdad, yo creo que al día de hoy yo logro ver más situaciones de violencia de las que pudieron identificar mi mamá o mi papá. Y entonces mi esperanza es que mi sobrina, que tiene 10 años, a estas alturas, identifica un montón de cosas que yo a los 10 años no identificaba. Entonces esas son las cosas que a uno lo llenan de esperanza. Uno dice, sí sirve, es que la prevención sí sirve, además es más barata, ¿verdad? Sí, claro. Es muchísimo más efectiva y muchísimo más barata. Y por eso es que la red se llama de prevención de violencia. Si es bien cierto, tenemos que atender casos que están sucediendo ahí en sitio. No es el objetivo andar como un bombero apagando incendios, no, el objetivo de la red es educar a la población, es darle herramientas a la gente, invertir en prevención, invertir en las emociones, invertir en los corazones de los seres humanos, que yo creo que es la inversión más valiosa que se puede hacer. Sí, y sobre todo trabajar en el manejo de emociones, y precisamente, bueno, qué importante que nos diga, que nos repita ese objetivo, ¿verdad? Porque lo que se busca es una calidad, mejorar esa calidad de vida, y entonces ahondar en ese objetivo, porque usted bien lo menciona, no solamente en la prevención, sino en la intervención y también en el seguimiento ante distintas situaciones que enfrenta una familia, una mujer, un niño, un adulto mayor. El seguimiento es tan complejo, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a la atención inmediata que uno dice, ya atendí esto y como que ya se resolvió. Y no es así. Las situaciones de violencia, desgraciadamente, como pasan por la afectividad, ¿verdad? Entonces la gente de repente se atreve a denunciar o se atreve a pedir ayuda y después se retracta, ¿verdad? Porque, ay, ¿qué estoy haciendo? Uy, es que le voy a hacer daño, uy, es que voy a afectar al otro con lo que hice, y van y quitan una denuncia, o van y se esconden y ya no dan más información. Y entonces a veces es entender que ese seguimiento, ese ponérmele atrás, ese acompañar a la gente que ha podido estar expuesta a la posibilidad de hablar, es, uy, perdón, yo pensé que esto estaba en silencio, es la posibilidad de hacer una diferencia. Es un trabajo muy cansado, porque los que estamos en las instituciones sabemos que tenemos un montón de ocupaciones, ¿verdad? Pero ¿a qué le voy a dar prioridad? ¿A un informe de ejecución o a una vida humana? Es lo que siempre tenemos que sopesar y tener siempre presente a esas personitas. Y si yo no tengo tiempo, llamo a mi compañera y le digo, mira, hoy yo no pude hacer la llamada, hoy yo no pude hacer la visita, ayúdame vos con esto. Y estar todos ahí trabajando y dándole seguimiento a esas cosas para que los patrones se rompan y no se repitan. Quiero rescatar algo que usted acaba de mencionar, y ahora que dice, es un trabajo muy cansado, tal vez por explicarlo, ¿verdad? Porque quienes estamos en las ciencias sociales, ¿verdad? Tenemos que aprender, y bueno, eso se lleva su tiempo, ¿verdad? Sus añitos, porque es un trabajo muy desgastante, y mucha gente tal vez lo ve así, bueno, el psicólogo, el orientador, el trabajador, están ahí detrás de un escritorio, es lo que a veces suele pensar la gente, ¿verdad? Pero es un trabajo muy desgastante también, porque hay que aprender, así como hay que valorar los casos, a qué le doy prioridad, a un informe o a una vida, también a que nosotros, los que estamos ahí detrás de ese escritorio, ¿verdad? Somos seres humanos, somos personas que tenemos vida, que tenemos una familia, que tenemos ocupaciones, ¿verdad? Y entonces uno tiene que aprender, y Laura, si estoy equivocada, me lo dice, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a que, bueno, salimos del trabajo y dejar eso, que no nos afecte, ¿verdad? En nuestra vida familiar, porque principalmente como al inicio es que suele pasar que uno tal vez está viendo noticias, en el caso de nosotros desde los centros educativos, ¿verdad? Y uno ve un caso y mi chiquito, X nombre, ¿verdad? Que está pasando una situación, y cómo le cuesta a uno ese desapego, ¿verdad? Exactamente, ligarse de la
cuestión laboral para poder tener la vida familiar sin que esto afecte? Entendiendo que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Y ahí es donde el autocuido se vuelve la clave de todo esto. Es fundamental. Porque no voy a hablar de horarios, porque yo creo que todos nos acomodamos al estilo que tengamos, ¿verdad? Están las personas que funcionan mejor de noche que de día, y bueno, si así les sirve, pues que se acomode. Pero sí tener nuestros espacios, hay que ser vigilantes de esas cosas, cosas sencillas. Por ejemplo, les voy a decir algo que hago yo. Yo nunca almuerzo en el trabajo. Yo nunca almuerzo en mi lugar de trabajo. Yo siempre voy o a mi casa, o a un restaurante, o lo que sea. Pero yo no almuerzo en mi lugar. Salir de la oficina. Exacto, entonces yo salgo de la oficina, apago el celular y me siento a almorzar. Tiene su espacio. ¿Por qué? Porque ahí me desintoxico de un montón de cosas, ahí dejo de pensar, de darle vuelta de todo, hasta aprendo a disfrutar la comida. Es que cuánto nos ha pasado que me trago lo que tengo al frente y le preguntan qué comió y yo no sé, me siento mal, pero no sé ni qué comí, porque no me fijé ni en eso, no saboreé, no, o sea, son las cosas simples de la vida. Me hace bien hacer ejercicio, me gusta, busque su espacio. Dichosos los que son madrugadores, hágalo en la mañana, pero si no le gusta en la mañana, hágalo en la noche. Si no le gusta el ejercicio como a mí, que lo que me gusta es Netflix nada más, entonces busque el rato para ver su serie. No sienta culpa, porque sentimos culpa, ay, como yo aquí tirada de 4 patas y la otra pobre allá con aquella situación. Se hace lo que se puede. Nadie está obligado a lo imposible. Tenemos que seguir protocolos y tenemos que seguir pasos y tenemos que ser responsables, pero no a costa de nosotros. Y es que mismos. cuesta muchísimo hacer un alto en el camino y decir que no lo puedo resolver todo, porque trabajamos con el dolor humano, trabajamos con un niño que está sufriendo, trabajamos con una familia, con una mujer que está pasando por una situación difícil, pero que también, y si tenemos un profesional desgastado, tampoco va a dar la talla, ¿verdad? Qué importante. Y sí recordar que las redes trabajan en 3 áreas, ¿verdad? La prevención, la intervención cuando se está pasando la situación y ese seguimiento, y que es un trabajo en conjunto. Así es. Y si no estamos todos en la misma sintonía, bueno, funcionamos en subcomisiones, ¿verdad? Sí. Tenemos una subcomisión de promoción, tenemos una subcomisión de prevención y una de intervención, porque tenemos que atacar las 3 aristas al mismo tiempo. Y es que dentro de la agenda del año 2020, un año que fue atípico, ¿verdad? Porque nos tomó por sorpresa por la pandemia, que inclusive no ha terminado, continúa, lamentablemente. La Red contra la Violencia Intrafamiliar en Prevención tenía varios temas a trabajar, y tal vez es importante irlos detallando uno a uno para conocer el objetivo principal de cada uno de ellos y cómo se abordan en una población tan diversa, tan amplia, porque a nivel geográfico es mucha la extensión que se atiende, ¿verdad? Y también porque el fin es cambiar ciertos conceptos que ya se tienen de forma predeterminada, una u otra forma, ¿verdad? La sociedad ha cambiado, y también el término de la inclusividad. Entonces se tienen que abarcar varias áreas. Vamos a ir despacio para ir hablando un poquito de cada uno de estos temas. Por ejemplo, se habla de una promoción de una cultura no machista. Cuando hablamos de la promoción de una cultura no machista, no podemos seguir siendo simplistas, creyendo que una cultura no machista es el hombre que cocina, la mujer que maneja. Verá, una cultura no machista no se trata tampoco de comparar el machismo con el feminismo, ¿verdad? Que yo creo que también es un concepto con el que tenemos que luchar tanto, ¿verdad? Que cuando hablamos de machismo estamos hablando de conductas patriarcales donde se han establecido patrones violentos, donde hay una denigración, no voy a decir de la mujer, hasta de los menores, ¿verdad? Porque se cree como un asunto de superioridad, y el feminismo es un movimiento que lo que busca es la equidad, no busca degradar al hombre, no busca tampoco convertir al hombre en una víctima, que yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en mente. A mí me asusta, por ejemplo, escuchar mujeres decir, bueno, yo feminista, pero un poquito, ¿verdad? Porque es que tampoco la violencia, bueno, es que entendamos qué es el feminismo, porque si lo malinterpretamos, ahí es donde también generamos resistencias. Entonces, cuando hablamos de prevención de una cultura no machista, es donde hablamos que tanto hombres como mujeres
tenemos que sentirnos en equidad, que cada uno tiene habilidades diferentes, pero que cuando esas habilidades se complementan, pues logramos cosas maravillosas, ¿verdad? Y que para que esas habilidades se complementen no tiene por qué haber patrones de manipulación que son generalmente achacados a las mujeres o patrones de agresividad que son generalmente achacados a los hombres, no, que lo que estamos buscando es que haya una convivencia sana, que tanto niños como niñas se sientan en la libertad de decir esto que siento es temor, esto que siento es enojo, esto que siento es tristeza y que lo logren identificar, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de una cultura no machista es eso, acabar con ese patriarcado que nos dice que hay superioridad en unos o en otros, no, es buscar equidad a partir de las habilidades, las posibilidades y las capacidades de cada uno de nosotros. Machismo y feminismo en una misma línea, buscar oportunidad y equidad para ambos. Exactamente, o sea, que no entendamos ni siquiera que se contraponen. O sea, cuando hablamos de machismo, hablamos de cosas muy negativas que afectan a los hombres. Es que también a veces la gente dice, es que el machismo afecta a las mujeres. El machismo afecta un montón a los hombres. Les pone un montón de cargas súper complejas, que tiene que ser buen proveedor, que tiene que tener un trabajo, que tiene que ser conquistador, que tiene que ser fuerte, que no puede llorar, que no puede... O sea, ¿a quién le hace más daño el machismo que a un hombre? O sea, nos daña tanto a hombres como a mujeres. Incluso hasta un hombre se puede sentir mal porque no actuó como se supone que debió haber actuado el abuelo, el padre de él o el amigo, ¿verdad? Entonces esa carga social es demasiado fuerte. Es demasiado pesada. Laura, y en el tema de protección efectiva, acceso real debido a una buena diligencia, sanciones y no revictimización. Bueno, es poner al servicio de la comunidad toda la información. ¿Qué hago si me está pasando esto? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han pasado alguna vez por una situación de violencia, pero lo primero que uno vive es un aturdimiento, porque uno no entiende qué está pasando, ni entiende qué tiene que hacer y mucho menos a dónde tiene que acudir, ¿verdad? Entonces es que la comunidad, que la gente sepa, ok, le está pasando esto, puede llamar a este, puede llamar a este, puede llamar a este, tal vez este no le resuelva, pero este le ayuda a buscar a alguien que sí le ayude a resolver, ¿verdad? O busca la red para que todos hagamos un poquito y entre todos resolvamos. Es hacer esa promoción en general que nos va a ayudar a ir combatiendo este fenómeno como tal. Y la última que me preguntaste, se me olvidó. Sobre la revictimización. La revictimización. Cuando hablamos de revictimización, es hacer que una persona cuente su situación una y otra y otra y otra vez para nada, ¿verdad? Porque ¿qué gano yo con contártelo a usted, contárselo a usted, contárselo a usted, contárselo a usted, si ninguna de esas personas que está ahí me está ofreciendo una opción de resolución? Y además yo misma cada vez que lo cuento lo estoy reviviendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a ver, es una crueldad. Sí, es muy grosero. Por ejemplo, a mí se me muere un perro, para mí es como que se me muera un hijo, ¿verdad? Porque yo tengo ese tipo de relación. Entonces, cada vez que alguien me pregunta, ¿y qué fue lo que le pasó al perro? Yo no solamente estoy contando lo que le pasó al perro, yo estoy reviviendo lo que viví, lo que vi, lo que sentí, lo que pasé. Entonces vuelvo a sufrir, me vuelve a doler porque no he pasado por un proceso de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar con la revictimización? Es que si yo fui objeto de violencia, llegué y te busqué a vos y te conté a vos y ya no se lo tengo que ir a contar a nadie más, porque vos te vas a encargar de buscarme los contactos para que me ayuden a resolver, pero yo no tengo por qué ir a contarte a vos, ir a contar al policía, al orientador, al psicólogo, al médico, a la enfermera. Vamos a buscar que el trabajo en red le evite a esa persona caer en ese ciclo de revictimización. Y es casi cerrar, ¿verdad? Cerrar con una situación que ya pasó, que se está atendiendo y que no tiene por qué, o sea, es como cerrar. Que se habla en un espacio terapéutico, donde estoy guiada por un profesional que me está ayudando a hablar de esto para sanar, pero no a hablar para recordar y para que me duela, que son dos cosas distintas. Tal vez para aclararle a los radioescuchas y seguidores, ¿verdad? En esto la revictimización, bueno, Laura nos ponía el ejemplo del perrito, ¿verdad? Pero ubiquémonos en un caso de abuso. Qué fuerte, ¿verdad? Y cuántas veces muchas personas han pasado por ese proceso y todavía tienen que llegar a la corte, ¿verdad? Y otra vez enfrentar y demás. Entonces, por eso es tan importante no revictimizar y tener mucho cuidado en el abordaje en estos temas con los niños, con el adolescente, la misma persona adulta.
Prevención y atención integral frente a la violencia sexual. Violencia sexual siempre lo hemos llevado al límite del abuso físico o la violación. Y violencia sexual son tantas cosas. Un día de estos hablaba precisamente con mi papá sobre juegos que hacían los chiquillos, ¿verdad? Y entonces me decía, pero es que yo no entiendo por qué aquel carajo hacía tal cosa, papi, porque había abuso de por medio. Me dice, ¿cómo abuso? No, ahí a nadie le habían hecho nada. Yo, vea, papi, con el simple hecho de que duerma toda la familia en el mismo cuarto y en la noche los papás empiecen a tener relaciones sexuales y los hijos empiecen a escuchar y a ver un montón de cosas, eso ya es abuso, porque es una personita que no está preparada para recibir ese tipo de información. Y a veces una cosa tan inocente como esa no la podemos interpretar como abuso. Abuso sexual es como usted va a salir hacia la calle, ¿qué es lo que quiere que le digan? Un montón de cosas. ¿Se va a exponer? Yo entiendo que papá, que mamá, que abuelita, que quien sea, lo está haciendo desde el amor y desde la protección, pero están generando toda una imagen de que yo soy quien provoco la violencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de violencia a nivel sexual, son tantísimas las cosas que tenemos que abordar con delicadeza, porque hay estereotipos de por medio, porque hay un video que me encanta que le dicen corra como niña, ¿verdad? Y entonces cuando se lo dicen a chiquitas de ellas simplemente corren, y se lo dicen a mujeres y empiezan a hacer, ¿verdad? Un ademán ahí como que fueran medio babosas, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que hubo toda una socialización en torno a lo que se percibía como su sexualidad y hubo violencia sexual. Entonces se trata de entender que hay violencia sexual, hay violencia de género y que esta se manifiesta tanto en hombres como mujeres desde muchas áreas que tenemos que aprenderlas por lo que vos decías, porque cuando yo aprendo identifico y cuando identifico puedo cambiar el patrón. Vamos a saludar, bueno, tenemos a doña Elizabeth Jiménez desde Platanar, buenas noches, saludos, excelente tema. A Margarita Castillo desde Boca Arenal, excelente tema, saludos y bendiciones. A Caro Pérez también, que está conectadita ahí, una compañera de la red. Saludos. Qué importante cuando usted habla de esto de la violencia también, más ahora, porque usted, con solo los términos, los comentarios que hacemos, y ahora que pasamos tanto en las redes sociales, por ejemplo, tenemos el caso tal vez de niñas desaparecidas, inclusive en la zona norte en los últimos días se han dado varios casos, ¿verdad? De menores de edad desaparecidas, y es cuestión de segundos, y ya por medio de grupos de WhatsApp, de Facebook y demás, han divulgado hasta la fotografía del posible, porque es posible, no sospechoso, ¿verdad? Y una serie de comentarios, ¿verdad? Inclusive algunos medios de comunicación que hacen en vivo de las noticias y la gente comenta y exactamente son esos comentarios donde entonces, bueno, en el caso de las mujeres nos acusan también de que nosotros somos las que provocamos. Y qué importante manejarlo desde las redes sociales, ¿verdad? Más ahora que los chicos, que los adolescentes tienen tanto acceso a ellas. Un día de estos leía una frase que decía, es que estaba borracho. Decía la frase, dice, frase que se utiliza comúnmente para justificar el mal comportamiento de un hombre, frase que se utiliza usualmente para culpar a una mujer de lo que le pasó. ¿Verdad? Entonces, ve cómo afecta a los dos lados. Evidentemente aquí se está haciendo más énfasis en que a las mujeres las afectan porque, ¿para qué se emborracha? Y si se emborracha, ¿quién le ha dicho a usted que porque una persona está borracha o está desnuda o está como sea, eso a usted le da derecho de tocar, de abusar, tenemos que partir de ese derecho? Es que hemos sexualizado tanto las conductas que entonces nos damos la atribución de decir que por la forma en cómo camina es que está provocando, que por la forma en cómo viste es que está provocando, es que yo tengo que aprender a respetar. O sea, es que aquí cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera y eso a mí no me da el derecho ni siquiera de opinar, que es lo que ustedes están diciendo. Es que las redes sociales además le dan a la gente como el poder de generar opiniones y opiniones tajantes que incluso ya
es un asunto de un juicio de valor, ¿verdad? Ujú. No ha terminado de publicar que la chiquilla anda perdida, seguro se fue con el novio. Ujú, ujú. Bueno, y si se fue con el novio, ¿qué? O sea, no estamos hablando de que si salió, que si no salió, que está... Es que está desaparecida. Y si se fue con el novio y al novio también le pasó algo, Ujú. ¿verdad? O sea, es que son tantas las cosas. ¿Quién sabe cómo andaba vestida? Esos son los ¿O comentarios. dónde estaban esos padres? ¿O dónde estaban esos papás? comentarios morbosos que solamente dañan, ¿verdad? Porque se les da de una vez un rol al hombre y a la mujer y se les establece, ¿verdad? Que el hombre es el que va a abusar a esa niña o a esa joven y que la mujer fue la que provocó esa situación. Y es que hasta en los juegos, ¿verdad? ¿Qué se nos dice? ¿Para qué tiene derecho un hombre a jugar y qué tiene derecho una mujer, ¿verdad? Desde ahí hasta llegar propiamente, ¿verdad? A una situación meramente sexual. Exactamente. Laura, y otro tema también que estaba como en agenda, ¿verdad? O que se trabaja desde la red, la prevención del femicidio, que también a nivel nacional, no tengo el dato exacto, pero estadísticamente anda un porcentaje muy elevado. Sí, y ha sido muy complicado, incluso con el tema de la pandemia, poder tomarle el pulso realmente a lo que está sucediendo. Yo no sé si ustedes vieron esta noticia de que en tiempo de pandemia las denuncias disminuyeron, ¿verdad? Y entonces mucha gente decía, ¡ay, qué dicha! Seguro la gente, como está conviviendo en la casa, se está llevando mejor. No, las denuncias disminuyeron porque estás con el agresor o con la agresora ahí, no tenés chance de llamar. Antes, por lo menos, cuando se iba de la casa o cuando había un momento de soledad, podía buscar ayuda, ya ni eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablamos de la prevención del femicidio? Porque bueno, cuando caemos en estos patrones de justificación, cuando caemos en estos patrones de normalización de ciertas conductas, tenemos que entender que estamos poniendo nuestra vida en peligro. Y yo no quiero ser enfática con esto porque vieras a mí entender eso como me abrió los ojos. Porque a vos te pegan y dice, bueno, me pegó, por dicha no me pegó, por dicha no me pasó nada. Hasta lo puedo disimular con maquillaje. Si fuera el caso, ¿verdad? Pero bueno, me pegó, pero bueno, es que fue que me sacudió, bueno, es que fue que me pegó contra la pared, pero no me pasó nada. No le pasó nada porque tuvo suerte. O si es en el caso de un menor, la pareja, digamos, fuera la mamá, fuera el papá, entonces el contrario, dice, es que, bueno, hizo algo que no tenía que hacer. Exactamente, y lo justificamos y lo normalizamos. A ver, entiendan, en el momento en el que usted tuvo una reacción agresiva, ya los filtros se le fueron. O sea, ya el filtro se le fue. De pasar a sacudir, a pasar a golpear, a pasar a derribar, a pasar, es una fracción de segundo. O sea, es que ¿cómo es posible que yo diga, y lo digo así con toda la propiedad del mundo porque a mí me pasó, es que solo fue quien me pegó contra la pared? Es que mi vida estuvo en peligro. Entendamos eso. Cuando hay violencia de por medio, cualquier tipo de violencia, nuestra integridad está en peligro. Hay gente que dice, bueno, pero es que lo que sufrió fue violencia psicológica. ¿Y cuánta gente se suicida por una depresión? ¿Cuánta gente se suicida porque cree que su vida no vale nada, que ya no puede salir adelante, que no tiene esperanza? Es exactamente lo mismo. Que no la haya matado o que no lo haya matado en el momento no significa que su vida no esté en peligro, porque volvemos a lo que hablábamos al principio, somos seres integrales. Y cuando nuestros afectos se deterioran, se va nuestra identidad, se van nuestras ganas, se va todo, y todo un proyecto de vida se viene abajo. Entonces, por favor, entendamos. Yo creo que cuando abramos los ojos a esto, vamos a empezar a ver la diferencia. Cuando hay situaciones de violencia, mi vida está en peligro. Así es. Y es que un empujón puede terminar en una situación grave. Ya no la quería matar, pero había ahí un clavo, había una lanza, había un cuchillo y ahí terminó. O le empujé y se le reventó un vaso. Tal vez no era algo para que le sucediera, pero le sucedió. O sea, es que no hay por qué tocar a otra persona. Sí. Hemos llegado al segmento mucho en pocas palabras. Y en cuanto a este tema, les dejamos esta frase. No es necesario golpear para hacer daño. Una palabra duele.
un silencio duele, una traición duele, un desprecio duele, la indiferencia duele. Nosotros no podemos ser indiferentes, como se los dijimos al principio. Pueda que no sea yo la que esté viviendo una situación de violencia. Puede ser un familiar, puede ser un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. No sea usted indiferente ante esta situación y ayude. Busque la ayuda que esa persona necesita. Si está en usted hacer la denuncia, hágalo, no tenga miedo. Es mejor a tiempo que después lamentarse. Y si esa persona no quiere recibir la ayuda, por lo menos yo quedo con la satisfacción de saber que yo hice lo que pude. Y Laura, y es que aquí entramos en algo que es a veces hasta muy riesgoso. A veces me espero a ir a conversar con la profesional porque la vecina la están violentando, pero ¿por qué no llamé en ese momento que se está violentando? ¿Por qué yo escuché a un niño que le están pegando, que lo están lastimando, y por qué me tengo que esperar a ir al centro educativo hasta el lunes, si ocurrió el viernes, para decirle al funcionario, vieras que a ese chiquito le pegan? ¿En qué momento hemos considerado que es problema solamente del funcionario público poner una denuncia? ¿Por qué como sociedad civil no asumimos? Y si nos toca presenciar un acto tan doloroso como ese, bueno, atrevámonos, estamos hablando de una vida. Exactamente. Y esta frase, Wendy, es que encierra no solamente a veces violencia intrafamiliar, pensamos en golpes, y aquí lo describe muy bien, ¿verdad? El silencio, la traición, el desprecio, la indiferencia, la negligencia también es violencia. La violencia es tan fina en tantas manifestaciones que por eso es que muchas veces tiene que pasar algo muy grave para que la logremos identificar. Pero entendamos que la infidelidad es violencia, el desprecio es violencia, ignorar a una persona es violencia, no prestarle la ayuda que alguien necesita, eso es violencia. O sea, si yo veo a un niño que está pegado haciendo una tarea y digo, apúrese, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Pero por qué tiene tanto? Pero apúrese, ¿por qué no termina? No estás viendo que necesita ayuda. Y no acudir a esa necesidad, eso también es violencia. Entonces entendamos, hay violencia en tantas cosas que tenemos que aprender a hilar muy delgado, y aquí es donde nos dicen recalcitrantes y feminazis y un montón de, porque uno empieza a hilar tan delgado en tantas cosas y a darse cuenta que hay tantas cosas que son violencia. Uy, ese almuerzo le faltó sal. Eso es violencia. Tan fácil como decir, me alcanza la sal. Exactamente. Ay, me traes la sal. O me levanto. Voy, traigo la sal. O sea, así de sencillo, sí, ¿verdad? Sí. Uy, ay, esta casa sí que se ve sucia. ¿Qué? ¿Y quién vive ahí? ¿Y quién más vive aquí? Exactamente. El famoso me ayuda. ¿Verdad? Ay, es que viera que sea, yo sé que también se da con hombres, pero se da con mujeres. Ay, viera que él es tan bueno porque me ayuda tanto. ¿Cómo? ¿Con qué le ayuda? Ni para que yo cocine, le entretiene a los chiquitos y él no me deja desorden. Me dice, qué raro, ¿qué será que usted vive sola en esa casa y llegan de visita? ¿O qué será la cosa, verdad? Empecemos a quitarnos todos esos patrones y todos esos esquemas. Todos vivimos ahí, todos tenemos que ayudar y todos tenemos que colaborar. Perfecto, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? El desarrollo de las sociedades, los cambios generacionales en las conductas sociales y demás llevan que las instituciones deban reinventarse para llegar a más personas, a más familias, a más comunidades, con un mensaje y un trabajo preventivo y oportuno, que sintamos que esa casa es de todos, ¿verdad? ¿Qué actividad realiza la red contra la violencia en la zona norte? Bueno, desde la parte de atención, pues lo que hablábamos un poco, ¿verdad? La gente que está en esa situación, que llama, que denuncia, que pide ayuda y buscar todos esos apoyos es como la parte de intervención. Pero en la parte de prevención tenemos proyectos muy bonitos, como hablábamos, somos seres integrales, entonces hemos estado viendo los famosos Domingos en Movimiento del Ministerio de Salud, que es un espacio de esparcimiento, que es un espacio para tener salud cardiovascular y otro montón de cosas que nos lleva a otro tipo de beneficios. Estamos con la implementación de la validación de un manual para trabajar masculinidades sanas en niños escolares. Entonces, tratar de adaptar esos contenidos y llegarle a
esta población, nos va a ayudar a que haya un cambio de patrones que va a ser importante. Hacemos divulgaciones en redes sociales con frases importantes, con recordatorios de las actividades, con videos con mensajes positivos, porque la idea es ir haciendo ese trabajo pequeñito que nos lleve a algo más grande. Entonces, lo que hacemos desde las redes amplísimo, y es tan amplio y tan diverso que por eso es tan difícil como decirlo en 2 o 3 palabras. Inclusive el mes pasado, y que era el mes donde se conmemoraba, ¿verdad?, el Día Internacional de la Mujer, bueno, desde Vivir para Existir tuvimos varios programas donde, bueno, en todos los programas nuestras invitadas fueron mujeres, ¿verdad?, con diferentes aportes e historias de vida, y la red también hizo algunos videos que vimos publicados en redes sociales. La idea era que también la gente pudiera ver desde las instituciones participantes cómo es que defendemos sus derechos, ¿verdad? Porque a veces también hablamos solo de la atención, y no, es que estamos defendiendo los derechos de ¿qué? De crecimiento, los derechos de aprendizaje, los derechos de esparcimiento, los derechos de una atención oportuna, y somos tantos los que lo estamos haciendo que es lo que ustedes hablan, a veces se invisibiliza. Ay, yo no sabía que en San Carlos estaba eso, uy, yo no sabía que en el IMAS podían hacer tal cosa, uy, yo no sabía que en CONADI está lo otro, yo no sabía que el Centro Cívico, o que la Caja, o que el MEP, porque lo que necesitamos es que la gente se informe, los servicios están ahí y necesitamos que lleguen a tocar la puerta, porque tampoco tenemos bola de cristal para saber a quién llegarle. Porque ahora, ¿cómo identificar que una persona está siendo violentada o una familia está siendo violentada? Solamente, bueno, es como antes lo mencionaba, si sucede algo que ya sea demasiado importante, a veces demasiado lamentable, pero que también que las personas pueden acudir oportunamente a este cambio de vida, a todas estas... bueno, a esta red, pero a todas esas instituciones. Pienso en una institución como el INA, ¿verdad? Que ofrece muchos cursos, y que incluso está dentro de la red contra la violencia. Y que se le va a dar prioridad, si es una persona referida por la red, porque hay una situación particular, pues se les va a dar prioridad de atención en diferentes niveles. Y sí, bueno, y aquí como diríamos, ¿cómo funciona la red? Porque si usted como seguidor, usted como persona, ¿verdad?, civil, ve una información de esas, compártala y atrévase a ir, ¿verdad? Porque ¿cómo accesa o cómo llega una persona a la red de violencia? Somos tantos los funcionarios que estamos ahí, que por eso a veces a la gente se le vuelve complejo, ¿verdad? ¿A quién le digo o a quién le pregunto? Bueno, yo creo que las redes sociales han sido una piedra de tropiezo en muchas cosas, pero ha sido una oportunidad maravillosa en otras. Te metes a Red Beef Cantón San Carlos en Facebook y le das me gusta y vas a estar viendo la disposición de las actividades, pero también hay un Messenger, donde si no sabes a quién hablarle, escribís un Messenger y las personas que estamos ahí manejando la página vamos a direccionar esa consulta a la persona que le puede dar el soporte, porque si ahorita les digo el número de la red, no hay número de la red, porque como somos tantos, no hay una oficina de la red, o sea, de cada quien trabajando desde su área. Entonces, podrías llamar a la Caja, podrías llamar al MEP o al Ministerio de Salud o al Centro Cívico, pero yo diría, mejor hagamos la consulta mediante redes sociales. No estoy diciendo que publiquen ahí, ¿verdad? No, hay un medio, hay un Messenger que es un medio privado, y ahí puede hacer la consulta y haremos todo lo posible por atenderla, pero también lo que hacen ustedes, no estoy teniendo una situación de violencia, no importa, me meto a la página de Facebook, le doy me gusta y le doy compartir, porque con eso ya estoy haciendo algo. Y también el participar de las actividades, por ejemplo, la que mencionabas anteriormente, los domingos en movimiento, ¿verdad? Solo el hecho también de tomarme ese espacio que se necesita ir con mi familia, participamos y llevamos también, somos multiplicadores de ese mensaje de prevención, que es en lo que debemos invertir. Así es. Y a veces muchos se quejan, es que no tengo dónde llevar a los niños. Ok, ahorita hasta, como lo dice usted, por medio de las redes sociales se transmite el Domingos en Movimiento, pero que de verdad seamos activos, que compartamos esa información. ¿Y cuál es el Facebook? Red Beef, Red Beef Cantón San Carlos. Entonces, para que lo recuerden, Red Beef de Cantón San Carlos, para que puedan ingresar a la página. Bueno, y es que San Carlos es una zona sumamente comprometida y siempre se ha caracterizado por esa responsabilidad de llevar procesos en beneficio de toda su ciudadanía.
Es una zona donde las distintas instituciones, como decimos popularmente, se ponen la camiseta y trabajan por su población. ¿Cuál podríamos decir, Laura, que es el mayor reto que podría estar enfrentando actualmente la red BIF en San Carlos? ¿Qué hora es? No le va a alcanzar. No, mira, que el otro miércoles vamos a hablar de eso. Yo creo que el mayor reto es la divulgación, ¿verdad? O sea, que la gente conozca, y la extensión geográfica. Ay, es que San Carlos es tan grande, ¿verdad? Y yo vengo de San Ramón y yo decía, es que San Ramón es tan grande. No, o sea, yo puedo viajar como 2 horas dentro de San Carlos y es una cosa impresionante. Entonces, también para nosotros es complejo como red llegar a todas las comunidades. ¿Qué más quisiera uno que hacer una gira y que ir a Bocarenal y que ir a Santa Rosa de Pocosol y que ir a Pital y que ir a Venecia y que ir a Guasarcas y que Ciudad Quesada y que todos los que no me sé pero que por ahí están, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno que poder andar haciendo actividades en todo lado? Pero tenemos un límite, ¿verdad? Y podemos hacer una multiplicación chiquita cada uno desde nuestra área, pero siempre la idea es llegarle a más personas, y creo que ese es el reto, que incluso las mismas personas que participamos de la red nos empoderemos en que tenemos un mensaje que ir a dar. A mí me llama la atención que a veces a uno le dicen, pero vamos a hablar de tal cosa, y uno en sus adentros dice, ¿otra vez? Pero yo, ¿cómo voy a ir a hablar de eso? Pero si de eso todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe. El hecho de que uno lo sepa y que varias personas más lo sepan no quiere decir que todo el mundo lo sabe. Incluso se puede estar viviendo una situación de violencia y se desconoce que eso que está pasando en la casa es violencia. Saludos a Sujei Ramírez, dice excelente presentación a Laura. Saludos a Clara y a Wendy, un espacio muy enriquecedor. A Juan Pablo, me imagino Morera, saludos a los panelistas. Vamos a ya finalizando, porque vea que rápido se nos va el tiempo, y como dijo Laura, nos vemos el otro miércoles. Tal vez conocerte un poquito en lo personal, para ir cerrando, Laura. Como psicóloga con tanta experiencia en procesos y más, ¿cuál podríamos llamar porque me imagino que han sido muchísimas, ¿verdad?, de las mayores satisfacciones que pueda contarnos en este trabajo ayudando a tantas personas? Ay, son tantas, porque he tenido la grandísima oportunidad de recorrer el país y por diferentes cosas de trabajo, y he compartido con tanta gente, y el hecho de que alguien se te acerque después de un proceso, que es lo que uno dice, yo creí que no estaba diciendo nada nuevo, y que te digan, se me abrieron los ojos porque yo vi que tal cosa, ¿verdad? Vieras que yo vi eso y entonces yo cambié tal cosa y me dio resultado en la casa. O sea, es ver reflejado en la vida de la gente que sí es posible generar un cambio. Yo no estoy diciendo que eso pase en un día, que pase en una charla o que pase en un taller, pero pasa mucho. Recuerdo un señor lindísimo en una comunidad en Heredia, que estábamos haciendo un proceso socioeducativo, una escuela para padres, y él a la primera charla, eran 10 charlas, a la primera charla llegó como arisco. Sí, me dice, yo no vine, me trajeron, ¿verdad? Así, esa fue la presentación, y fue la primera vez, y a la segunda lo vi que llegó con una camarilla de video, y me dice, ¿usted me deja grabarla? Y yo, si quiere, me dice, es que hay un montón de cosas que yo no las retengo, me dice, entonces yo me voy a llevar esto y yo lo voy a ver y lo voy a ver y lo voy a ver. Y un día me lo topo en la calle, me dice, usted no sabe el montón de cosas que han cambiado en mi familia, porque yo me pongo a ver la grabación y los chiquillos están escuchando, entonces ellos también hacen cambios, y eso llena mucho el corazón. Al día de hoy les puedo decir que me encanta ver, por ejemplo, los chiquillos del centro cívico, que de repente llegó un chiquillo que se había salido del colegio, que estaba a punto de salirse, y que se empieza a involucrar en actividades, y que pasa el tiempo y de repente llegan y te dicen, vieras que estoy en el INA, en un curso de bartender. O como me pasó el año pasado, llegó un chico y me dijo, vengo a dar los cursos de inglés porque ahora yo soy profesora. Qué increíble. Y era un chico que no estaba en el sistema educativo. Entonces se le llena a uno el alma de una dulzura impresionante, y uno dice, aquí es donde vale la pena haber dejado el autocuidado de lado
las noches que me puse a trabajar más de la cuenta y las locuras que hicimos y las cosas, sí vale la pena. porque sí vale la pena, porque tocar la vida de la gente de una manera positiva, yo creo que es lo más reconfortante que puede haber. Y mi jefa tiene una frase en su WhatsApp que dice, ya que vamos a dejar huellas, dejemos huellas bonitas. Y creo que tiene todo el sentido del mundo. Y si nos hacemos a la idea de que la peor cosa que podemos hacer en este mundo es tocar el alma de otro ser humano para hacerlo sentir mal, y reflexionamos en torno a eso, creo que vamos a ser mejores personas y creo que podemos encontrar cosas diferentes. No importa si uno tiene dolor, no importa si uno ha pasado experiencias duras, cuando uno toca la vida de otra persona y la ve crecer, es la satisfacción más grande que puede existir como ser humano y bueno, como profesional también. Bueno, nos hizo el cierre, qué linda Laura, me encantaron esas palabras, esas frases, porque definitivamente a veces creemos que tenemos que ser tal para poder tocar esas almas, tocar esos corazones, tocar a esas personas, y no, todos, está en nosotros simplemente decidirnos para tocar esos corazones, esas almas, y en la persona menos pensada, privado. Y en lo privado, en fundamental, y usted hace la diferencia. No, y es que es recordar que trabajamos con la mejor materia prima que tenemos. Trabajamos con los seres humanos y que en nosotros está poderle dar la mano a una persona que a veces hacemos una proyección o escuchamos de muchas personas proyecciones negativas, pero qué satisfacción y qué motivo es darse cuenta que se logró, que se pudo y que la vida de un ser humano cambió, y no solamente de él, sino que toda la familia y de toda una comunidad. Así es. Perdón por hablar tanto. No, es que yo hablo mucho. No, es demasiado emocionante, de verdad que lo hemos dicho varias veces, pero las personas que nos han acompañado realmente están tan satisfechas de la labor que desempeñan que es muy conmovedor. Así es. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por la invitación. No, muchísimas gracias a usted, porque nos vamos con mucha información. Recordarles a nuestros oyentes que pueden ingresar al Facebook Red VIF, que si es violencia intrafamiliar, pero bueno, recordemos VIF San Carlos, y que tienen esa herramienta, y que la violencia es un asunto de todos y prevenir la violencia es también una responsabilidad de todos. Y yo no me puedo ir sin antes pedirle, Laura, unas palabras, porque el eslogan de Vivir para Existir es una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón y está en ti. Y uno de los objetivos del programa, que gracias a Dios y a todos los radioescuchas y a todos los seguidores ya estamos por cumplir prácticamente un año, ¿verdad? Es eso, tocar y brindarles herramientas para que cada uno desde su vida cotidiana pueda hacer cambios, para que pueda dar giros en forma positiva. Así es, el entender que si yo estoy sana, me permite tocar a otra persona y sanarla igual, también significa que si yo estoy mal, cuando toque la vida de otras personas, la voy a ensuciar. Entonces, tengo que empezar por mí, tengo que empezar por perdonarme, por perdonar a otras personas, que no significa olvidar ni justificar, significa superar y alejarse, pero seguir. Y que tener esa capacidad de ver en uno la posibilidad de crecer está ahí todos los días. Nunca nos lamentemos del pasado. Me duele tanto ver a la gente con culpa y con arrepentimientos. Entendamos que si pasamos por una experiencia dolorosa, podemos aprender más que a veces de una experiencia placentera, porque se nos queda grabado, pero usémosla para aprender, no para lamentarnos. No nos arrepintamos de nada, somos el producto de nuestra experiencia, y esa experiencia nos hace seres humanos valiosos, y el autocuido empieza por ahí, por quererse, por no dejarse llevar por los estereotipos. Es que ¿qué va a decir la gente? Uy, es que si yo me separo, uy, es que si yo no tengo hijos, uy, es que si yo cambio tal patrón, uy, es que si yo... No viva por los demás. No viva por... ¿Qué lo hace a usted feliz? Dígame, ¿qué lo hace a usted feliz? Que el día de mañana usted esté en esa cama ya cuando se está muriendo y diga, qué rico. No
lastimé a nadie, pero fui feliz, porque tampoco puedo ser feliz a costas de otros, ¿verdad? Y es que esa debe ser realmente la meta, ¿verdad? Porque a veces tenemos metas de que quiero, pero realmente la meta es ser feliz. Y entendamos, toquemos la vida de la gente para bien, y no se necesita estar frente a una cámara, frente a una radio, frente a un grupo de personas. Yo puedo tocar la vida de un desconocido con simplemente acercarme y decirle, usted puede estar mejor. Hasta con una sonrisa. Hasta con una sonrisa. Agradecerle a Laura Vázquez, en representación de la red de violencia intrafamiliar de la zona norte, por darnos a conocer una pincelada, porque ha sido una pincelada de toda la gran labor que realiza esta gama tan amplia de profesionales que están para colaborarle a usted, para apoyarle, para atenderle. Conozca, dése la oportunidad, busque y sea también esa guía para esas personas que lo necesitan. Laura, de verdad, divina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Verte cómo te brillan los ojos, esa emoción a la hora de hablar, no tenemos cómo agradecértelo, porque darnos la oportunidad de acompañarnos acá, y te queremos obsequiar este detallito para que te lo lleves como un recuerdo de vivir para existir. Ay, qué lindo, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron y que nos dan el chance de hablarle a la gente también desde otra perspectiva. Un abrazo así virtual, como es ahora todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias, y recordar que nos podemos arrepentir de algo, de no atrevernos. De eso sí, de no hacerlo. Así es que buenas noches, muchas gracias, y los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Radio San Carlos en Vivir para Existir. Hasta el próximo miércoles, hasta luego.